Recording. Bien. Entonces, 21 de octubre, tercera parte, fallo Itkovich. Alejandro, Alejo, adelante. Bien. Bueno, antes que nada, quería justamente hacer una mención a lo que el profe había dicho justo antes de irnos, que bueno, justamente lo que hizo la Corte es ir en contra del artículo 20 de la ley, porque en el artículo 20 de la ley justamente decía, si la Corte Suprema ya se hubiera pronunciado en fallos análogos, podía rechazar sin fundamentación. Ahora en este caso justamente hizo lo contrario. Está bien, rechazó, pero dio la fundamentación del caso e incluso declaró la inconstitucionalidad de una de las normas. Para esto yo voy a dar el voto concurrente. Recordemos que el voto concurrente es un voto que justamente se apega a la decisión final, pero por otra argumentación, y la argumentación que utiliza el voto de los doctores Makeda y Zaffaroni va a ser directamente una parte dogmática. Es la que más se va a centrar en artículos y justamente de la Constitución. ¿Por qué va a empezar el voto? El voto va a empezar diciendo, bueno, a ver, vamos a entender o tratar de entender lo que quiso hacer la Corte. Lo que quiso hacer el Poder Legislativo. A ver, lo que se quería hacer era moderar el altísimo índice de litigiosidad y evitar un dispendio jurisdiccional. El dispendio es un gasto excesivo en lo jurisdiccional. Esto es lo que se quiso hacer. Había un déficit estructural en lo que era justamente el dinero que se tenía, y para moderar esto se realizó esta ley que se suponía que lo que buscaba era mayor eficiencia y celeridad en las decisiones. Entonces, la Corte dice, bueno, a partir de que sabemos qué es lo que quiere hacer, ¿se hizo? Lo deja como un interrogante al principio porque lo va a ir desarrollando constantemente en todos los considerandos. Se pregunta, ¿realmente se hizo? Lo que se quiso hacer era darle una posibilidad, se supone, al jubilado de que si le fallaron en contra, pueda apelar a la Corte y pueda pelear y que le puedan dar lo que le corresponde. Se supone que se quiso hacer eso. Ahora, la revisión, esa revisión era lo que quería hacer, pero no se sabe si se hizo realmente. Entonces va a poner constantemente en contraposición una cosa y la otra, lo que se quiso hacer y lo que se dio. Y para esto se pregunta, a ver, el fin propuesto y el medio elegido, ¿se condecían? Entonces empieza a pensar, a ver, tenemos que ver siempre a las leyes, a las normas, a futuro, que es cuando van a empezar a aplicar. Obviamente uno no hace una forma para que retroactivamente cambie las cosas, sino que a futuro, la vigencia real de las normas, lo pragmático de las normas, cómo van a funcionar el día de mañana. Esa es la mirada que se tiene que tener. Entonces, dice, nosotros no nos podemos meter en el poder legislativo. Justamente hay una división de poderes. Ahora, los tres poderes tienen que tener sus actos hechos en forma racional, porque si no, ya la republicanidad se tira abajo. Si no se condicen los actos, si no son racionales los actos que hacen, la revisión judicial es inminente, porque justamente lo que no se está haciendo es respetar una racionalidad, no es que se está adentrando en lo que hace o no hace el Poder Legislativo, sino lo que hace es fijar la irracionalidad de lo que se quiso hacer y lo que se hizo. Justamente como decíamos, ahora las estadísticas dicen que se está centrando o que está terminando de hacer una cosa diferente. Y para esto marca justamente dos consecuencias. Una va a ser el rol institucional, que se va a ver perturbado, obviamente. Lo que dice es, a ver, vamos a tener menos tiempo para dar nuestro rol institucional, para ver las inconstitucionalidades. Como dijo Franco, no es cuestión de que parezcamos un juzgado de primera instancia, sino que tratemos de seguir teniendo nuestro rol institucional, y para eso no podemos seguir teniendo causas y causas y causas que versen sobre lo mismo. Y como segunda consecuencia, que aún es más importante, es el postergo del crédito y los derechos que vulnera ese postergo del crédito. Pregunta, ahí en el chat dicen, pregunta, ¿no sería función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las leyes y sus...
que las leyes y sus procesos se cumplan. ¿Puedo contesto, profe? Sí. Bueno, en realidad lo que va a hacer como máximo intérprete es velar porque aquello que se está legislando se condiga con la Constitución Nacional, pero no va a ser que no se puede inmiscuir en lo que hace el legislativo, no puede decir esto está bien o esto está mal. Por eso justamente se pone en tela de juicio lo que está haciendo ahora. Lo que se quiere ver, lo que se dice acá es irracional, pero no nos estamos metiendo en lo que está haciendo, en lo que está legislando, porque ahí la división de poderes también caería. Entonces, se va a adentrar siempre y cuando no se condiga con la Constitución, pero no por el hecho de que algo esté bien o mal, porque no va a interpretar si está bien o mal. Justamente lo segundo que decía es, a ver, el postergue del crédito, ¿qué violación o qué vulneración trae? En principio habla del principio de igualdad. Y acá yo recuerdo lo que habíamos visto del fallo Arenzón, en donde, a ver, había igualdad en que una persona por medir menos de 1,60 m no pueda ser profesor. No se entiende eso. Y no se condice con el fin propuesto, porque también hay algo ahí. A ver, se eligió un medio y se buscaba un fin, que era que los alumnos pudieran tener una imagen de autoridad a la cual respetaran. Pero el hecho de que midieran menos de 1,60 m era con el fin algo racional. Entonces acá lo que dice el principio de igualdad no se está cumpliendo porque está perpetuando estereotipos constantes de que como si los adultos mayores tuvieran una incapacidad o discapacidad intelectual o física, como si los tuvieran que estar constantemente diciendo qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, si están bien, si están mal. Y no es, perdón, mi gato estaba queriendo salir, y no es lo que se quiere. Se perpetúan estereotipos incluso en lo que es el mercado laboral. Entonces se dice, vos postergás el crédito y no lo dejás tampoco por diferentes discriminaciones que tenga un trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿a qué afecta directamente esto? Al derecho a la salud. Si la persona no puede cobrar, Y no vos que tiene sos de un dónde... poeta, Alejo, vos que sos un poeta, ¿qué Diga. quiere decir jubilación? Me mataste. Lo buscaré. ¿De dónde viene la palabra? A ver. Ya le digo. Elena dice, alegría, júbilo. ¿Sí? O sea, el haber jubilatorio debería ser suficiente no solo para que el beneficiario de la seguridad social pueda vivir, digamos, y comprarse los medicamentos, sino para poder gozar de la última parte de su vida después de haber aportado activamente durante por lo menos 35 años. O Y sea, ahí busqué y dice, gritar de alegría, viene el jubilar. oda a la alegría, bien. Desde el Y punto de bueno, vista literal, ¿no? Etimológico. es muy racional eso, y de incluso se puede ver con lo que se veía en el fallo, ¿cómo se llama? Arriola, en el cual se veía a la persona como un todo, no se lo veía como una persona que nada más se tenía que respetar este y este derecho, sino como un todo que tenía no solamente sentimientos, sino un principio Vamos otra vez a Kant, de el hombre como fin en sí integridad, mismo. verlo como un todo. Entonces, el derecho a la salud no se va a estar contemplando, y como bien decía hace un rato, hay una cita explícita que dice, a ver, hay una clara tendencia a la eliminación de adultos mayores. Me parece que es algo impactante que se diga eso, y menciona las depresiones, los suicidios por depresiones. Es algo muy impactante lo que se cuenta y a lo que va, y lo que dice, a ver, esto está vulnerando estos derechos, no lo está simplemente regulando, sino que los está vulnerando. Entonces, paradójicamente, fue al revés lo que se quiso hacer de lo que se terminó haciendo. Incluso teniendo
en lo que es la normativa internacional, a través del artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 25, habla justamente de una forma expedita o rápida para que los derechos que se están vulnerando se puedan hacer valer frente a un tribunal competente. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? Está buenísimo. Lo tenemos legislado, lo tenemos en el papel, pero ¿está sirviendo? Porque si no está sirviendo, ¿para qué lo tenemos legislado? ¿Para qué lo tenemos inscrito? Si no va a servir para el fin que se lo propone. Es como tener la acción de amparo y que tengamos que esperar 15 años para que se dé una resolución. Entonces, no está funcionando lo que se dio, lo que se legisló con la solidaridad, con la celeridad. Entonces dice, hay una inutilidad demostrada en la práctica, lo que veníamos hablando. En el pragmatismo no está funcionando. Incluso más cuando estamos hablando de que la misma convención en el artículo 2 compromete la responsabilidad internacional cuando no se vele por estos derechos, cuando haya supresión de normas y de prácticas que comprometan esos derechos. Entonces, no estamos hablando de algo así nomás, hay una responsabilidad internacional que se ve en esto. Y para este punto, la Corte va a tomar y va a decir, no nos podemos meter en el poder legislativo. Exacto, Erika, exacto. No nos podemos meter en el poder legislativo, entiendo. Son actos que la división de poderes no nos deja. Ahora, que esto no obstruya el control de constitucionalidad, que no obstruya lo que nosotros hacemos como Corte Suprema, como máximos intérpretes. Porque como primero, el sistema de frenos y contrapesos se va a ver vulnerado. Como segundo, el poder legislativo va a controlar al poder judicial, porque yo sigo amplificando la competencia apelada, sigo amplificando. En algún momento no va a tener tiempo ni siquiera para los casos que se le dan. Entonces, a su vez, lo menciona, va a haber un desprestigio de la Corte. Supongo que por entender en cualquier caso que se le llegue. Y como último, habla de desbaratar la división de poderes. Justamente, va a estar controlado el Poder Judicial por el Poder Legislativo. Y no es lo que se va a encontrar, lo que se va a querer. Entonces, va a agarrar y va a hacer un análisis. Va a decir, bueno, a ver, tenemos que ver dos cosas. La naturaleza y la función del artículo 14, del artículo 117, del artículo 75, inciso 32 de la Corte, de la Constitución. Dice, a ver, el 117 le da la competencia al Congreso de que pueda dar las excepciones, de que pueda regular las excepciones y la competencia de la Corte de forma apelada luego dicho. El 75, inciso 32, se le deja al Congreso que regule las leyes y reglamentos que estimen convenientes para el ejercicio de los poderes públicos. Tenemos el 14 y el 14 bis, en el cual, bueno, se va a tratar de la seguridad social, como bien mencionaba Lula. Estas tres leyes funcionan constantemente bien. Hay una cooperación entre las normas, que se supone que es a lo que tiene que llegar. Entonces, para que estos tres no caigan, se pone un límite. El límite va a ser el artículo 28 de la Constitución Nacional. Va a decir justamente, las garantías y los derechos reconocidos en los anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Quiero decir, una cosa es reglamentar y otra cosa es alterar el derecho que le estábamos dando. El derecho de la seguridad social está viéndose alterado al darle una continua postergación en el tiempo. Entonces, se supone que esto funciona perfectamente, todo junto. Pero da la pregunta, ¿qué pasa si metemos el artículo 19 de la ley acá adentro? No, me está partiendo la mano. ¿Seguirá funcionando Me está partiendo la mano. de la misma ¿Intentamos forma? la zapatilla? Porque dice, a ver, hay una teleología unitaria contemplada al funcionamiento de las estructuras constitucionales e institucionales perfecta, en cooperación, para que funcione todo bien. La teleología es justamente los estudios de las causas finales. En el fin, todo tiene que
tratar de graduarse y de funcionar de forma óptima. Ahora, la pregunta es, si ponemos el 19, ¿esto va a seguir funcionando? ¿Va a poder funcionar? Ahora, en el deber ser, debería hacerlo. La Corte dice, debería haber un proceso celérico en donde no se le vulnere ningún tipo de derecho, en donde puedan cobrar lo que se le tiene que cobrar, porque si no estamos haciendo que aquel jubilado esté por debajo de lo que es un acreedor normal. Entonces se le está postergando y discriminando nuevamente. En el considerando 25 dice algo muy importante, que es, si bien no nos metemos en lo que hace el Poder Legislativo, habla de que el poder que se le da al Congreso no es una mera facultad, sino que es una obligación de obviamente, interpretar y de hacer, realizar las leyes en consonancia a favor y visto por la Constitución. No puede ir en contra de la Constitución. Y se lo dice explícitamente, a ver, no nos metemos en el Poder Legislativo, pero ustedes tienen que hacer las cosas de modo que no vayan en contra de la Constitución. Es una especie de palazo, como se dice hoy en día, en el que tienen que hacer las cosas bien. Habla la Corte. Históricamente fue muy complicado llegar a la Corte Suprema. Y ahora dan un recurso ordinario a cuestiones previsionales, que sabemos que hay una cantidad de casos en lo previsional que es muy alta. Entonces esto no se condice y la Corte hace un parate y dice, esto no es política. Nosotros no nos estamos tratando de meter en la política del país, sino lo que estamos tratando de hacer es razonar, es lógica, porque dice, humanamente posible es muy difícil ver si algo es razonable o no, porque cada uno tiene su razón, eso es muy subjetivo, pero en este caso hay una irracionalidad manifiesta, que es en lo que se centra, hay una irracionalidad que no se puede entender, que no se puede contemplar, y que para solventar esto, ¿qué va a hacer la Corte? Bueno, en esta estructura que dijimos que funcionaba también con el 117, el 14 bis, el 75 inciso 32 y el 28. Vamos a agregar el artículo 19. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, en la aplicación se rompe, no funciona. Esto es lo que dice la Corte. En la parte dogmática no va a funcionar el artículo 19 con el resto en consonancia o en cooperación, como debería hacerlo con el resto. ¿Qué dice? Sobrepasa los límites del 28. El 28 dice que, bueno, lo reglamente, pero que no lo altere. Y el 19 lo está alterando. Directamente lo está alterando. Entonces, viendo esto, vemos que carece de razonabilidad. Porque si lo que se quería hacer era algo celérico, algo que funcione, algo que no vulnere derechos, conseguimos todo lo contrario. Entonces, el voto va a decir, bueno, no tenemos algo idóneo, no tenemos algo necesario, no tenemos algo adecuado, ni proporcional a los intereses que se están tratando de hacer valer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que marcar la inconstitucionalidad de la norma. Es exactamente eso. Y antes de terminar dice, bueno, a ver, esto no se condice con los valores del Estado, pero vamos a marcar la inconstitucionalidad, pero vamos a decir desde cuándo va a funcionar esta inconstitucionalidad, porque no se trata de sacar un recurso ordinario que es en materia procesal importante y que se quede todo en la nada, sino que hay cuestiones que se tienen que decir porque quedaría acéfala la funcionalidad de lo que ya se venía haciendo. Entonces vamos a decretar o vamos a mostrar de qué manera se tendría que seguir. Entonces, lo que tiene una sentencia firme de Cámara Federal y que está para interponer el recurso ante nosotros, va a seguir, porque no se trata de hacer algo retroactivo, como bien decía. No tenemos que hacer cosas retroactivas, sino velar por la ley en futuro. No vamos a hacer eso. Pero bueno, todo lo anterior a lo que tenga una sentencia definitiva de Cámara va a seguir por lo que digamos nosotros, inconstitucionalidad. Y también lo importante de ver
que posteriormente, un mes después, se da la derogación de la ley. Entonces, con respecto a esto, también hace falta mencionar, antes de que empiecen con el voto disidente, que hay un fallo que yo voy a mandar, que es de hace poco, que justamente se condice con la ley esta, que fue derogada, y que se daban, a partir de la notificación, 90 días para que se cumplieran esos plazos. Hace poco salió un fallo en el cual, a partir de que se cumplan de la notificación 120 días, el ANSES va a tener que empezar a pagar intereses. Entonces, vemos que esto, después lo voy a mandar al grupo, esto sigue siendo materia. ¿Qué fallo es? Sigue viendo. Lo tengo acá, lo tengo en una noticia, ya le digo, pero creo que es importante también decirlo porque son temas que siguen atravesando las prácticas que tenemos hoy en día. Y bueno, nada, eso. Ahora vamos con el voto disidente que va a dar Lula. Bien, pero antes no te quería interrumpir, le quiero notificar a todo el curso, así que toma nota, Alejandro y Lorena. A partir de la semana que viene me voy a tomar licencia, va a seguir al frente Alejo, les va a dar clase a todos, y yo me voy a tomar unas vacaciones. Tal. Después del speech que se mandó, ya podemos descansar tranquilos. Muy bien, estimadísimo. Votos, ¿qué tenemos por los votos? ¿Qué agregan los votos? A ver. ¿Que agrega Ale o lo que es Zaffaroni me queda? Sí, Zaffaroni me queda. Da una contemplación normativa de lo que se estuvo hablando. Creo que se hablaba mucho de la razonabilidad en el voto mayoritario, pero Maqueda y Zaffaroni lo llevan a lo dogmático y dicen, bueno, a ver, veámoslo con las normas, con nuestras normas, ¿por qué no se condice con la Constitución si vamos a marcar la inconstitucionalidad? Incluso también hace nombre de los derechos humanos, se explaya un poco más. Bien. Claro, hace un análisis como más profundo de lo que es los jubilados en sí. Gracias, chicos, por los mensajes. ¿Más profundo en qué sentido? Yo creo que es en el desarrollo, como dije, dogmático, en que no se queda nada más con una irracionalidad, sino que quiere demostrar esa irracionalidad. Y para eso agarra la Constitución y dice, a ver, estos artículos con la del 19, ¿por qué no pueden ir? Bueno, no sé si tienen ahí algún punteo o avanzo yo en el voto de Maqueda y Zaffaroni. ¿Hay algunos aspectos que tenemos que resaltar? Bien. Yo tengo acá. Diga, ¿qué considerando, profe? Vamos a poco. A ver, considerando 5, habla de contenido alimentario de los créditos. Para la cobertura de riesgo de subsistencia y ancianidad. Considerando 6, Sí. lee la primera frase, a ver. Que de acuerdo con ello y con el carácter tuitivo del régimen previsional, cabe interferir... Stop. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben, cuando yo jugaba al básquet me decían tuiti, pero eso era por mi voz de pito. Acá dice tuitivo, carácter tuitivo. ¿Qué quiere decir? Ya llegamos. De protección. Sí, que protege y defiende. Bien, muy bien. Incorporen esa palabra. Para papam. Considerando 7, va a decir... Va a hablar de la adecuación medio-fin, adecuación entre el medio elegido y el fin propuesto, relación racional, interés social, de intensidad. Fíjese, el interés social de intensidad tiene que justificar
la medida, ¿sí? Tiene que haber un interés público, llamémosle, relevante, cuando yo con una medida lo que estoy haciendo es cercenando derechos. Y Me yo voy a recuerda al limitar. fallo Castillo, profe. A ver. Me recuerda al fallo Castillo, que era en donde, a ver, si el fin era que, bueno, que se pueda mantener y que las personas que querían seguir profesando libremente sus religiones pudieran hacerlo, no se condecía con lo que se quería hacer en el colegio. ¿Qué se quería hacer en el colegio? Que se quería dar clases sí o sí, o discriminar a los alumnos que no querían tenerlas y sacarlos del salón. Creo que la medida restrictiva no justificaba lo que se quería hacer. Bien. Considerando 7, al final dice, también admitió esta Corte que ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de circunstancias objetivas. Por eso, para demostrar el cambio de circunstancias objetivas, es que yo necesito estadísticas, necesito informes oficiales, cifras de organismos públicos, porque si no, lo otro es opinión. Ah, me parece que esto no se cumple más, se cumple menos. Por eso muchas veces el propio Poder Judicial y la Corte tienen lo que se llaman observatorios. Los observatorios sirven para esto, para hacer análisis cuantitativos, cualitativos también, pero sobre todo cuantitativos, sacar estadísticas, evolución, tener indicadores objetivos que después te permitan hacer ese tipo de afirmaciones. Bien, considerando 8, habla del rol de la Corte. Vamos a leerlo, a ver. Desde el principio, Sí, por favor. que el tribunal ve comprometida su misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, lo que lo lleva a ponderar cuidadosamente las circunstancias, evitando que por aplicación mecánica e indiscriminada de la norma se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo que iría en desmedro del propósito de afianzar la justicia, enunciado en el preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no solo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor de la justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad. Stop. Bueno, fíjense qué dice. No tenemos que hacer una aplicación mecánica indiscriminada. Yo tengo como función garantizar los derechos fundamentales, afianzar la justicia y salvaguardar el valor justicia. Que vaya uno a saber dónde está ese valor, pero es algo que yo tengo que velar. Bien, sigo. Franco, si querés leer, vamos alternando, así le damos un descanso a Alejo. ¿Tenés considerando 9 ahí? No tengo problema de leer yo, ¿eh? Bueno, Lula, dale. Considerando 9, la segunda frase que dice, como regla... Ahí estoy llegando. 9. Como regla debe entenderse que corresponde al legislador proveer con leyes de organización judicial, distribución de competencia y otras, la protección de los justiciables, asegurándoles el acceso a la justicia, la mayor eficiencia y celeridad en las decisiones y una pronta y legítima terminación de los procesos. Y lee la primera línea del que sigue. Que si bien lo señalado es regla general, el artículo primero... Stop. Entonces, bien. La Corte acá está reconociendo la función del Congreso. Dice, mire, acá hay una regla, la regla hay que seguirla, obviamente. Después habrá que ver si hay excepciones, pero esta es la regla general, dice después. Y dice, bueno, el Congreso es el que organiza la justicia. Las leyes generales de la nación son las que le dan estructura al Poder Judicial, y recordemos, entre paréntesis, también el Ejecutivo, porque aprueba la ley de ministerios y la ley de presupuesto. Entonces, el Congreso tiene esas funciones sobre lo que es el acceso a la justicia y cuánto es más celérico y cuánto no, y más eficiente. Ahora bien, esa es la regla. Entonces sí, ¿cómo sigue? El artículo primero de la Constitución Nacional, al establecer el
Principio republicano impone la racionalidad a todos los actos de gobierno de la República y la republicana separación de poderes debe ser funcional a ese objetivo y nunca un obstáculo de este. Por tanto, si la inadecuación de medios afines como resultado de una prolongada experiencia se torna palmaria, la regla general cede en beneficio de la plena vigencia del mismo principio republicano y queda habilitado el control judicial sobre la decisión legislativa. Entonces, esto hay algunos doctrinarios que lo llaman la derrotabilidad de una norma. ¿Sí? La norma queda derrotada o queda de lado o queda excluida aquí, porque ¿qué es lo que se impone? ¿Por qué la regla la dejamos de lado? El principio republicano de la racionalidad. Tiene un principio. Entonces, fíjense, tengo una regla que es: el Congreso tiene competencia para regular la actuación de la justicia, pero esa regla general la dejo de lado porque hay un principio superior. Entonces, un principio mata regla. Recuerden, principio mata regla, billetera mata galán. Pero, ¿y en qué se sustenta esto? En una prolongada experiencia. Entonces, otra vez, el fundamento último es la práctica. Vamos a ver qué pasa. Y fíjense, Lula, cómo empieza el 11. Esta Corte no puede negar la evidencia empírica que demuestra que la vigencia del procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 24.463 ha tenido principalmente dos consecuencias. Stop. Evidencia empírica. Fíjense, parece un detective la Corte. Y fue a buscar las huellas, tomó muestras, testimonios, sacó fotos, videos, etc. Evidencia empírica, no normativa. Y ahí va a hablar de las consecuencias. ¿Cuáles son? A ver. Por un lado, ha implicado una evidente expansión del ámbito de competencia de esta Corte, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, con la consiguiente alteración del rol que hasta entonces venía cumpliendo. En tal sentido, resultan elocuentes los datos estadísticos del Tribunal relativos a la gran cantidad de recursos ordinarios interpuestos con fundamento en el citado artículo 19, así como la diversidad de temas prácticos y jurídicos debatidos y resueltos por esa vía. Bien, está De poniendo hecho, y como es obvio, la consideración de esos recursos... No, está bien, hasta ahí. Está poniendo un cuadro de situación y diciendo, miren lo que está pasando o lo que fue pasando en los últimos 10 años. Me voy al considerando 13, habla del principio de igualdad, y hay una frase en el medio que dice, una de las más odiosas. Sí. ¿Cuál es? Está hablando de las discriminaciones. ¿Leo? Sí. Sí. Que la afectación en el cobro oportuno de créditos de naturaleza expuesta debe ser evaluada también a la luz del principio de igualdad desde todas sus dimensiones, pues debe reconocerse que en la sociedad existen múltiples discriminaciones como realidad cultural, fundadas en oscuros prejuicios que la legislación y los jueces deben esforzarse por reducir y eliminar, dando vigencia al principio de igualdad ante la ley. Una de las más odiosas es la discriminación etaria contra los adultos mayores de la población, que asocia a estos el estereotipo negativo de incapacidad física, intelectual y afectiva, y que, como toda discriminación excluyente, bajo el mandato de la piedad hacia el inferior, postula una tutela que no es más que la consagración de la marginación y la exclusión social. Esta discriminación se refuerza... Sí. Primero, siempre los mando a leer en voz alta para practicar. Pero en este caso debe decir que Lourdes lee muy bien en voz alta. Y no es fácil conseguirlo, darle ritmo y entonación. Bien, bien ahí. Discriminación etaria, ¿qué quiere decir? Por la edad, se centra en la edad. Por la edad, bien, etaria viene de edad, muy bien. Fíjense que acá la Corte usa comillas. En inferior y tutela. ¿Por qué? Porque no es inferior, ni es una tutela. En realidad están bajo esa... Como que es lo que piensan los demás, pero no ellos. O sea, es como que ponen las palabras de los demás en el fallo. Pregunta, ¿qué función tienen las comillas? ¿Qué funciones tienen las comillas? Citar. Citar textual, bien, esa es una función. ¿Qué otra?
¿Acá están citando? No, están diciendo algo por cómo lo quieren vestir, cómo lo quieren camuflar. Como una suposición, profe, ¿puede ser? Erika dice cita, Elena dice hacer énfasis. No, no es ni suposición ni énfasis. La cita... Dice eso, pero quiere decir otra cosa, profe, ¿no? Exactamente. La cita es, la comillas, es para relativizar el sentido del uso de la palabra. ¿Sí? Vieron que muchas veces se dice, bueno, entre muchas comillas. Eso quiere decir que tomalo hasta ahí, no lo tomes literal, lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Acá dice, bueno, inferior, ¿son inferiores en realidad? Bueno, mucha gente lo dice, ¿sí? Pero tomémoslo entre comillas. Eso quiere decir, no lo des por sentado. ¿Sí? A veces es porque es una opinión, y bueno, hay muchas opiniones, y otras veces es porque es un hecho, pero un hecho que no tenemos. Es decir, bueno, no sé, Nisman. ¿Quién mató a Nisman? Bueno, lo mataron. Se mató, se suicidó. Es decir, se suicidó. Y Nisman se suicidó. Y no lo tengo claro, nadie lo tiene claro, ni la justicia. Bueno, entonces lo pongo entre comillas porque, bueno, nadie sabe bien. Entonces decir que lo suicidaron. Decir, bueno, lo suicidaron. Y bueno, alguno lo ayudó a que se suicide. Instigación al suicidio. No sé, estoy pensando en voz alta. Pero digo, en ese sentido de, bueno, no lo tomes como el sentido lexicográfico del diccionario. Bien. Y por ahí dice discriminación excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que se diferencia, discriminaciones lo diferenciamos, pero para excluirlos, en vez de para darle un marco de protección mejor. Por ejemplo, el cupo femenino, ¿qué es? Es una discriminación positiva, en realidad. ¿Por qué positiva? ¿Porque nos gusta? No, porque le da oportunidad a alguien que sistemáticamente es excluido, que constantemente es excluido. Exacto, entonces sería una discriminación incluyente. La hago para incluir en un ámbito X, laboral, legislativo, no sé, empresarial, a las mujeres, darle un cupo donde puedan participar y que se escuche su voz, etc. O sea, ahí sería incluyente. En este caso lo que dice es discrimino para separar, para echar, para alejar. Bien, considerando 15. ¿Yendo? Que en el marco específico del principio de igualdad consagrado en el artículo constitucional 16 y completado por el constituyente reformador de 1994 mediante la nueva disposición del artículo 75, inciso 23, el artículo 19 de la ley 24.463 ha creado un procedimiento que en los hechos carga a un sector ostensiblemente discriminado de la sociedad con el deber de aguardar una sentencia ordinaria de la Corte Suprema para cobrar créditos que legítimamente le pertenecen y que han sido reconocidos por 2 instancias judiciales, colocándolo en situación de notoria desventaja y disparidad con cualquier otro acreedor de sumas iguales o mucho mayores que no se encuentran obligados a aguardar una sentencia ordinaria de la Corte Suprema de Justicia para hacer efectivo su crédito, y que, dadas las especiales características del crédito, no solo afecta su derecho constitucional de propiedad, sino su propio derecho a la vida, a la salud y a la dignidad propia de este como atributo de la persona. ¿Qué está diciendo de la Corte? Dice, mire, usted puede ser un acreedor comercial porque su socio no le pagó una deuda. Bueno, espere, algún día la va a cobrar. Ahora, en este caso no son meros acreedores comerciales, sino que están en juego no solo la propiedad, puede ser que usted tenga razón que le deban plata,